Muy bien, muchas gracias. Estamos ingresando para poder nosotros iniciemos nuestra clase. La presentación que está cargado en la plataforma he detenido mi video para poder ya ir explicando mejor, ¿no? Le decía que la presentación cargada en la plataforma, ¿ya? Refiere a progresiones aritméticas. Una progresión aritmética se define como una sucesión finita ordenada de números llamados términos, en las que cualquiera de ellos difiere del anterior por una cantidad ya constante llamada diferencia. Ojo a esa palabrita constante. Se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, P sub A significa progresión aritmética. A es el primer término, A más D segundo término, A más 2D tercer término y así sucesivamente, hasta llegar a la U que se llama el último término. Ya vamos a ir viendo esa parte. Elementos de una progresión aritmética. Primer término, se nota o se denota por la letra minúscula A y su fórmula es, el primer término, A es igual a U menos N menos 1 por D. La diferencia se denota por D, D es igual al último término menos el primer término sobre N Sí, menos 1. o sea, está solo viendo, no está llamando. Bien que me avise. Sí, seguimos. Con la diferencia podemos interpolar medios aritméticos. Si D es positiva, la progresión aritmética es creciente. Si D, es decir, la diferencia es negativa, la progresión aritmética es decreciente. Último término se denota por U es igual a A más N menos 1 por D. Yo siempre parto de la explicación de esta fórmula. Esta fórmula se deriva en la anterior y en esta de acá. Simplemente es cuestión de despejar o reemplazar ahí mismo. Yo solicito que únicamente nos aprendamos esta fórmula. U de último término es igual a A primer término más N menos 1 por D. Y con esta fórmula voy a empezar a trabajar algunos ejercicios referente a este tema. Dejo de compartir, por si acaso. Bueno, aquí está puesto un ejercicio que ya vamos a hacer. Y nuestra primera actividad del portafolio, ¿no? Página 11, actividad 1, ejercicios. Momentáneamente puesto del 1 al 8. Si es que alcanzo a ver todo, la temática hasta suma de términos, quedará del 1 al 8. Si no, aquí tal vez me tocará reducir, decir solo del 1 al 5. Ya voy a ver hasta dónde avanzo. Pero la tarea o para el portafolio, para que siga acumulando, es página 11, actividad 1, el ejercicio del 1, ya les indicamos hasta cuál, ¿no es cierto? Puede ser hasta el 8, puede ser hasta el 5, eso va a depender cómo avancemos la clase, como tuvimos que dar cierta información de la plataforma y todo. A veces eso nos resta un poquito de tiempo, pero vamos a continuar. Dejo de trabajar, de compartir y nos vamos a nuestra pizarra. Ahí sí me ayudan, por favor, deteniendo su video para yo poder escribir de mejor manera acá. ¿Dónde me encuentro, por favor, para trabajar? En la página 7 de su módulo, ¿sí? Del módulo, vamos a trabajar siempre de ahí, del módulo. Los ejercicios. Licen, perdón un ratito. Dígame. ¿Vamos a llevar cuaderno o solo Sí, va a sí, ser como el un cuadernito como el otro año, asimismo, póngale ahí matemática. La teoría tiene ahí usted en el módulo, pero los ejercicios sí me gustaría que le vayamos poniendo. Ahí le puede poner el tema, en este caso, progresiones aritméticas, y pone todos los ejercicios que hagamos en clase. Ya, pero me refiero que de pronto al final del trimestre usted nos pida el cuaderno. O sea, No, como... el Okay. cuaderno, supongamos, el cuaderno puede ser el caso de que usted llega a tener una nota de 6.90 y le falta un poquito para llegar al 7. Entonces ahí le puedo decir, vea, ¿sabe qué, señor? Presénteme su cuaderno, mándeme unas fotos para poderle subir esa diferencia. Pero ponerle nota extra por el cuaderno no, porque para eso están las actividades que vamos trabajando cada semana. Ok, gracias. Muy bien. Licen, disculpe la pregunta, no le quiero interrumpir más. Usted dijo la actividad número 11, perdón, la página número 11, la actividad 1. Ya, del 1 hasta qué.
Por el momento del 1 al 8. Si es que avanzo a dar hasta ese tema, queda. Si no, ya les pondré ahí del 1 al 5, del 1 al 4, dependiendo hasta dónde avance. Muchas gracias. Ya. El primer ejercicio, entonces, usted se va a ubicar en su módulo en la página número 7, dice lo siguiente. Si los primeros 3 términos de una progresión aritmética son 2, 6 y 10, calcule el 20º término. Pero antes de esto, me gustaría hacer el resumen que yo le decía de las ecuaciones. La fórmula que nosotros necesitamos es del término general, que se simboliza con la letra U min U. U es igual al primer término A más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Esta formulita le va a poner usted en un recuadro bonito. Es la primera que vamos nosotros a trabajar. Pero especifiquemos qué significa cada uno de estos. Vamos a poner aquí a la derecha donde 2 puntos. La letra U se llama último término. Último término. La letra A minúscula es el primer término. Primer término. N significa número de términos. Número de términos. Y D se llama diferencia. Diferencia. Ya. Por si acaso, usted en algún momento pueda hacer que en vez de U encuentre con A sub N. Eso ya depende de la bibliografía. Significa U o A sub N último término. Y aquí algunos le ponemos A sub 1, primer término. Pero voy a intentar manejar con la misma simbología que está aquí en el módulo para que no haya confusión. Ya, esta es la fórmula madre, la fórmula matriz que nosotros vamos a tener. Cuando yo necesite encontrar la A, simplemente vamos a despejar. O quiere encontrar la diferencia, vamos a despejar. O quiere encontrar N. Cuando nosotros vamos a tener una progresión aritmética. Una progresión aritmética, por ejemplo, si yo tengo el 2, tengo el 6, tengo el 8, tengo el 10, etcétera. Esta es una progresión aritmética, porque hay un número constante que va subiendo o va aumentando aquí. ¿Cuánto debo aumentar? A ver, 2, aquí está. Hay que cambiar a este. Me he saltado un hito. Aquí debería ser el 4 para que sea, ya. Entonces, yo debo sumarle aquí ¿cuánto? Más 2, acá más 2, acá más 2, y así sucesivamente. A esto es lo que nosotros llamamos la D de diferencia. ¿Cómo encuentro la diferencia? Si yo resto 6 menos 4, 2. O 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Si es que la diferencia es constante, estamos hablando de que es una progresión aritmética. En este caso es creciente, va aumentando 4, 6, 8, 10, etc. Pero si yo tengo la progresión 20, 15, 10, 5, etcétera. Este, en cambio, va a ser una progresión decreciente. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Esta diferencia, si yo resto, sería D de diferencia 15 menos 20 menos 5. Cuando la diferencia es positiva, decía, la progresión es creciente, va aumentando.
Si la diferencia es negativa, la progresión es decreciente, va disminuyendo. Creo que con eso nosotros podemos ya realizar nuestro primer ejemplo que estaba planteado en el módulo. Ahora sí, regreso y dice, si los términos de una progresión aritmética son el 2, el 6 y el 10, calcule el 20º término. Eso es todo lo que me dice, ¿no? Calcule el 20º término. Usted va a iniciar poniendo datos del problema. Así vamos a trabajar este tipo de ejercicios. Datos. Esta es la progresión. Nuestro primer término me está diciendo que A es igual a 2, el primer término. Voy a encontrar la diferencia. ¿Cómo le decía que encuentro la diferencia? Restando el término anterior, el término menos el anterior. 6 menos 2, 4. O aquí puede decir 10 menos 6, también va a ser 4. La diferencia tiene que ser la misma. Me hablaba de que calcule el 20º término. N es igual. ¿Quién me dice que es 20º? ¿Cuánto representa 20º? 20, licenciado. Muy bien, correcto. Entonces, el número de términos va a ser 20. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Que calculemos el último término, es decir, la letra U. Solución del problema. ¿De dónde parto yo, por favor? De la fórmula que le dije, esta de aquí, de U de último término es igual al primer término más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Y voy reemplazando. U es incógnita, le sigo manteniendo la U de último término. El primer término vale 2 más, abro un paréntesis, el número de términos es 20 menos 1 y esto multiplicado por la diferencia que vale 4. U de último término va a ser igual a 2 más 20 menos 1, 19 multiplicado por 4. U de último término es igual a 2 más. Primero realizamos la multiplicación. 19 por 4 me da 76. Y finalmente, U de último término va a ser igual 2 más 76, 78. Hemos encontrado nosotros el último término de esta progresión aritmética que me está pidiendo. Haga la captura respectiva, por favor, para pasar a un siguiente ejercicio. Aquí es el signo igual. Entonces, mire, de la formulita, ¿no? Esta fórmula, por favor, aprenderse. Segundo ejercicio dice, si el primer término de una progresión aritmética es menos 3, voy a ir de una vez sacando los datos del problema. Usted copiará toda la orden ya sacando del módulo, ¿no? Le decía que estamos en la página número 7. Datos. Si el primer término de una progresión aritmética es menos 3, ¿cómo simbolizábamos primer término? A es igual a menos 3. Y el octavo término es 11, me está dando el último término 11. Y al decirme octavo, n número de términos es igual a 8. Repito esta partecita. Si el primer término de una progresión aritmética es menos 3, a es igual a menos 3. Y el octavo término, puedo decir n es igual a 8, pero el octavo término, que es el último, ha valido ¿cuánto? 11. Calcule la diferencia y escriba los 8 primeros términos. Ponemos aquí incógnita. Lo que me está pidiendo es la diferencia y que construya la progresión aritmética. Dos cositas pide aquí. Solución.
Ya. U de último término, a que era igual al primer término, que es A, más, abre un paréntesis, n menos 1 multiplicado por la diferencia. Último término. Ahora el último término me da un dato, 11. Igual. El primer término, menos 3, más número de términos, 8. Abro un paréntesis, 8 menos 1, y la diferencia es la incógnita. Y empiezo a resolver. Como la incógnita está al lado derecho, todo esto que está aquí voy a pasarle al lado izquierdo. Igualito, vea, menos 3 más, ¿cuánto es 8 menos 1? 7. D es igual a 11. Cambié todo el segundo miembro al primero y el primero al segundo. Todavía no estoy despejando. Ahora sí voy a despejar. 7D es igual a 11. Este 3 es negativo, pasaría con positivo más 3. 7D es igual a 14. D de diferencia es igual, el 14 vamos a dividir para 7. Como es producto pasa a ser cociente, la séptima 1, la séptima 2. D de diferencia es igual a 2. Ya tenemos una respuesta. La diferencia ha valido 2. Pero también me preguntaba que calcule la progresión aritmética, es igual. Construyo la progresión. ¿Cuál es el primer término? Menos 3. Entonces le voy poniendo aquí menos 3, coma, y tengo que irle sumando más la diferencia. Menos 3 más 2, menos 1. Menos 1 más 2, 1. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. Comprobemos. Dice que nuestro último término es 11. Ahí está el 11. Nuestro primer término menos 3, sí le pusimos. ¿Cuántos términos dice que debe tener? 8. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí estaría finalizado el ejercicio. Primero me pidió que encuentre su diferencia y luego me pidió que forme la progresión aritmética. Haga la captura correspondiente, por favor, del segundo ejercicio. Vamos al número 3, por favor. Hace la suma de todos los números impares. Vamos aquí al ejercicio número 3. Dice, hace la suma de todos los números impares del 1 al 111, del 1 al 111, incluyendo el 1 y el 111. Incluyendo el 1 y el 111. Bien. Pongamos aquí datos. El primer término de esta progresión A es igual a 1. Este de aquí. El último término, U minúscula, de la progresión 111. Podemos sacar la diferencia que va a ser igual. Ya les indico como incógnita. Ahora nos pide la suma de términos de esta progresión. S sub n es igual. Solución. Ya.
Por el momento nosotros conocemos esta fórmula. U es igual a A, que es el primer término, más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Para suma de términos hay otra fórmula. S sub n va a ser igual a n sobre 2, abre un corchete, 2, a sub 1 más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces aquí nos apareció ya una segunda fórmula de suma de términos de una progresión aritmética. Esta es la primera que ya trabajamos y esta segunda fórmula tomarle muy en cuenta, por favor. Hijo, ya, bueno. Empecemos. Si yo pongo la progresión, no todos los elementos, porque me voy a demorar mucho tiempo. Dice que el primer término es 1, y como me está hablando que hace la suma de todos los números impares, el 3, el 5, etcétera, hasta que en algún momento va a llegar al número 111. Entonces, el primer término es 1 que ya sacamos, el último término 111. ¿Cómo calculo la diferencia? Restando. 3 menos 1, 2. O 5 menos 3, 2. La diferencia siempre será constante y de esa manera hablamos de una progresión aritmética. Reemplacemos. U, ¿cuánto vale 111? Esto es igual a, que es el primer término, 1, más n, en ninguna parte no hay n, le mantenemos como incógnita, menos 1, y multiplicado por la diferencia que ha valido 2. Siempre, cuando esté la variable, todito le vamos a pasar al lado izquierdo. 1 más n menos 1 multiplicado por 2, y esto es igual a 111. Resuelvo. Propiedad distributiva aquí. 2n menos 2 por 1, 2, es igual a 111, y dirás, se está olvidando el 1, menos 1 acá. 2n es igual a 111 menos 1 y más 2. 2n es igual a 111 menos 1, 110. 110 más 2, 112. 12. N es igual, vamos a dividir el 112 para 2. ¿Cuánto nos da? La mitad, 56. Ya tenemos nosotros el número de términos, que es 56. Con ese número de términos, ahora paso a la otra fórmula. Suma de términos, S sub n va a ser igual a n, ¿cuánto valía? 56, dividido para 2, abre un corchete, 2, por el primer término que vale 1, más el número de términos que ya calculamos, 56 menos 1, cierro el paréntesis, multiplicado por la diferencia que vale 2. S sub n va a ser igual la mitad 1, la mitad 2, llevando 1, 8. 28, abro un corchete, 2 por 1, 2, más 56 menos 1, 55, y de una vez 55 por 2, el doble, 110. S sub n va a ser igual a 28 multiplicado por
112. S sub n es igual a 28 por 112, 3136. Esa representa la respuesta de este ejercicio. Ya un poquito más encontrando la suma de términos. Es decir, yo tendré que sumar 1 más 3, 4, 4 más 5, 9, 9 más el que sea hasta llegar. Pero si me pongo a hacer todo ese proceso, me demoro mucho tiempo. Entonces, la fórmula me permite llegar un poquito más rápido a esa respuesta. Le hice una consulta. Dígame. En este caso nos pide que se haga la suma de términos, ¿no? Sí. Y si nos pidiera la resta de términos, ¿cuál sería la fórmula? No hay suma de términos, no resta. Dentro del concepto de progresiones aritméticas es la suma, que obviamente a veces se forma, supongamos, una progresión. Supongamos que se forme la progresión 10, 5, 0, menos 5, menos 10, etcétera. Entonces, aquí posiblemente se va a dar, bueno, pongámosle un hito más porque si no va a salir 0, 15. Entonces, si es una progresión que al mismo tiempo va disminuyendo y hay positivos y negativos, entonces aquí se vería la resta porque sería el 5 con el menos 5, el 10 con el menos 10 y prácticamente la suma sería solo el valor del 15. Pero obviamente que esto sería, o sea, es una suma, más por menos me da menos. Por el signo se convertiría en una resta. Pero en concepto de suma de términos siempre hay esto, ¿no? En progresión aritmética, no hay resta, hay una fórmula para la suma. Veamos un siguiente ejercicio. Por favor, hágale la captura correspondiente a sí mismo. Ejercicio número 4. Dice, bueno, aquí nos da unos ciertos datos, ¿no? Si el valor de A es igual a 4, punto y coma N es igual a 10, punto y coma U es igual a 49, AY de, aquí sería 2 puntos, D y S sub N. Nos da los datos en forma horizontal, pero nosotros vamos a ponerles en forma vertical. Datos del problema. El primer término de esta progresión vale 4. N, número de términos, es 10. Tenemos que irnos familiarizando, ¿no? A, primer término, N, número de términos, U, último término, 49. Y nos pide como incógnita, aunque aquí son dos incógnitas, la diferencia y la suma de términos, S sub N. Solución. Entonces, las dos fórmulas que nosotros venimos trabajando, la primera, U de último término, estas sí deben grabarse, por favor, U de último término era igual al primer término más N número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Último término, 49, igual primer término, 4, más N vale 10. Y aquí puedo hacer directo, vea, 10 menos 1, 9, y esto multiplicado por la diferencia. La diferencia es una incógnita. Todo este término que tiene la variable le paso al lado izquierdo. 4 más 9D es igual a 49.
Porque si yo paso solo el 9D, tendría que pasar con signo negativo. Y eso no me conviene porque habría que multiplicar luego la ecuación por menos 1. Entonces, por eso paso todo el segundo miembro al primero y el primero al segundo. 9D es igual a 49 y el 4 pasaría con signo negativo, menos 4. 9D es igual 49 menos 4, 45, y la diferencia nos queda en dividir 45 para 9, 5. 9 por 5, 45. Y hemos encontrado la diferencia. Para la suma de términos, S sub n va a ser igual a n sobre 2. Abre un corchete 2a más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. En la otra clase seguiremos reforzando este tema de suma de términos. No se preocupe. Suma de términos, reemplazo S sub n va a ser igual. Número de términos vale 10 sobre 2. Abre un corchete 2 por el primer término que vale 4. Más número de términos, ya vimos que vale 10. 10 menos 1, 9. Y esto multiplicado por la diferencia, que es lo que acabo de encontrar, que vale 5. Este de aquí le voy a poner bien que es 2, ¿no? Vamos a confundirnos tal vez. Es 2 por el primer término que vale 4. Puedo simplificar la mitad 1, la mitad 5. Suma de términos va a ser igual. 5, abro el corchete. 2 por 4 me da 8, más 9 por 5, 45, cierro el corchete. S sub n va a ser igual a 5, 45 más 8 me da 53. S sub n va a ser igual 53 por 5, 265. Vamos a ponerle en un recuadrito. Bueno, ya no le cambié de color. Ya, ahí están las dos respuestas. Pero vamos adelantando un poquito a la clase que va a venir la otra semana también. Hay otra fórmula de suma de términos. Ya me adelanto, ya que avanzamos. S sub n es igual, y también usted podría aplicar la fórmula cuando conoce el primer término y conoce el último término, tiene esta forma: n sobre 2, paréntesis, el último término más el primer término. Mire, n sobre 2 se mantiene. Esto de aquí cambia. Pero cuando conocemos el último término y el primer término, veamos si es cierto. S sub n es igual. ¿Cuánto valía n? N vale 10 dividido para 2. ¿Cuánto vale el último término? 49. Más, ¿cuánto vale el primer término? 4. S sub n va a ser igual la mitad 1, la mitad 5. 49 más 4, 53. Y vea, 5, 53. S sub n, obviamente que le da el mismo 265. Pero no siempre tenemos el último término. Por eso se trabaja también. Hay dos fórmulas, ¿no? Para suma de términos de una progresión aritmética. Esta es una que es la del último término, la formulita. Esta es la fórmula de suma de términos y esta es otra fórmula de suma de términos. ¿Cuántas fórmulas necesito que hasta el momento usted domine? 1, 2 y 3, nada más. Esas 3 formulitas.
Y en base a eso, podemos nosotros, ¿cuánto nos queda? Un minutito. Déjeme irme al módulo. Espero haber cargado. Aquí está. Entonces ahí tiene toda la teoría del módulo, ¿no? De progresiones, un poquito más ampliado. Se ha sacado lo más importante. Ahí están las fórmulas de suma de términos, ¿verdad? N sobre 2U, A más 1 y la que habíamos visto. Pero la próxima clase haremos más ejercicios para reforzar. Como habíamos visto, esta es la actividad, por favor, el deber, o para el portafolio para que practique, de la página 11. Hallar el 10º término de la progresión, esto sí puede hacer. Hallar el primer término de la progresión cuyo término es 61, sí también. Una progresión tiene, sí, el primer término de una progresión, el 20º término, ¿cuál es la diferencia? Hallar la suma de términos. A ver, no nos compliquemos. Les voy a reducir. Del 1 al 5 nomás hagan, por favor. Del 1 al 5. La otra mandamos los que continúan. Yo ya cambio en la diapositiva, ¿no? Pero ustedes ya se Esto es acuerdan. portafolio, dicen. Correcto, eso es para el portafolio. Pero sí. usted ya siga resolviendo porque de aquí mismo he de sacar para la prueba, para la autoevaluación. Entonces, si usted ya tiene desarrollado, ya se le va a facilitar. Ok, listo, muchas gracias. Muy bien, entonces, ese es el tema que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias, cuídense mucho. Creo que ya